Si bien es una categoría difícil de definir, evidentemente es útil para muchos que la usan a diario. Ayuda a entender muchos procesos políticos en la región y el mundo. Estamos hablando del populismo. Quizás un elemento característico de los populistas es que desafía, tensiona o directamente combate la democracia liberal. En las últimas décadas hemos visto en el mundo populismos y populistas de derecha e izquierda. En un sentido más metodológico, los populistas usualmente dicen representar un supuesto pueblo en contraposición a un enemigo del mismo. Este enemigo puede ser, por ejemplo, los extranjeros o el imperio. Desde una mirada más económica puede entenderse como populismo aquellas políticas popularmente simpáticas pero insostenibles en el mediano plazo. Hoy, en Pensando Uruguay, nos preguntamos, ¿quiénes son los populistas? Muchas veces en el debate público escuchamos referencias al concepto populismo, casi siempre de forma despectiva, aunque no siempre se refieren de la misma forma al populismo. Hay populismo más político, más económico, populismo de izquierda, de derecha. Hoy en Pensando Uruguay tratamos de discutir esto, quiénes son los populistas y qué es el populismo. Para eso, como siempre, contamos con un panel de primer nivel. Muchísimas gracias Fernanda Boidi, a mi derecha, por acompañarnos. Fernanda, doctora en Ciencia Política por la Vanderbilt University de Estados Unidos. Es directora de Trabajo de Campo y Alianzas Regionales del LAPOP Lab de dicha universidad. Gracias Fernanda por acompañarnos. Un gusto. A mi izquierda, un amigo de la casa, es consejero académico del CED, pero además es doctor en Ciencia Política, docente e investigador del Departamento de Ciencia Política y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Adolfo Garcés, gracias por estar acá. Con muchísimo gusto, un placer, Che. También a mi derecha, Sebastián Gumberger, que es politólogo, director del Programa Regional de Partidos Políticos y Democracia en América Latina, con sede en Montevideo y representante de la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo. Muchas gracias, Sebastián, por estar acá. Como siempre, un gran gusto. La Fundación es parte imprescindible a que este proyecto de Pensando Uruguay sea posible, así que doble agradecimiento para Sebastián. Y cerrando la mesa, a mi izquierda, Victoria Gadea Tiscornia. Victoria es politóloga por la Universidad de la República, es máster en Administración Pública y consultora en Comunicación Estratégica y Política. Gracias, Victoria, por estar acá y acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, para arrancar tenemos como la regla de hacer la misma pregunta para todos y pedirles el esfuerzo de que en la medida de lo posible se conteste de forma breve para romper el hielo. ¿Ante qué cosas, ante qué síntomas, ante qué recursos o retórica deberíamos alertarnos de que, bueno, acá hay un populista, acá hay populismo? ¿Qué cosas deberían al ciudadano común llamarle la atención en ese sentido? Fernanda, ¿te animás a arrancar? Sí, cómo no. Bueno, hay múltiples características y no todos los especialistas que estudian el fenómeno del populismo lo definen de igual modo. De todos modos, hay como un núcleo duro que permite identificar los regímenes populistas. Entonces, originalmente se asociaba a los regímenes populistas con aquellos que eran encabezados por líderes populistas, líderes carismáticos que apelaban a las masas, con una retórica muy atractiva y con medidas que eran muy populares. Eso es como la definición de origen y mínima, pero ya no alcanza para determinar eso. Entonces, ¿cuándo decimos en general que estamos frente a un régimen populista? Bueno, a un régimen que tiene un líder populista que apela a un vínculo directo entre el líder elegido y el pueblo, o un conjunto grande del pueblo y de su base, pero que además sostiene que esa relación no debe ser mediada. ¿Por qué? Por las otras instituciones políticas. Entonces tiende a despreciar los elementos de contrapeso, el poder legislativo y el poder judicial. Gracias, Fernanda. Adolfo. Sí, tal como dice Fernanda, ¿no? Es un concepto muy controvertido, se ha escrito mucho, sobre todo en los últimos años desde la ciencia política. La dimensión que señala Fernanda es clave, ¿no? Es decir, eludir las instituciones, buscar el vínculo directo con la gente, eludir los controles. Hay quizás un par de enfoques más. Cuando se piensa en el populismo hay gente que dice, bueno, son populistas aquellos que dividen el universo político entre los buenos y los malos. Los buenos son los pobres, es el pueblo, los malos y los corruptos, ¿no? Son los ricos, es el statu quo, el establishment. Entonces, dividir el universo político de esa manera en términos morales también tiene mucho que ver con el mundo de los populistas, el mundo del populismo. Y otro enfoque también, un politólogo que puso de moda, si querés, un politólogo canadiense, Pierre Ostigui, muy interesante es, bueno, hay populismo cuando hay líderes o regímenes que se identifican con el abajo, ¿no? Pierre Ostigui dice, el arriba y el abajo. El universo político lo dividen entre el abajo con el que se identifican y el arriba que critican. Entonces, esa identificación, yo diría, afectiva, emocional, con
con el pueblo y con los pobres que uno ve, por ejemplo, para terminar, en el peronismo. Siempre, ¿no? Cuando un uruguayo habla de populismo en general, pensamos, el primer reflejo es cruzar el charco y pensar en el proyecto peronista. Sebastián, ¿cómo lo estás viendo vos? Después de haber escuchado definiciones de dos destacados politólogos, difícil agregar algo. El divisorio es lo clave, ¿no? De hacer algo. El pueblo equivale yo, al populista, contra el antipueblo versus el antipueblo. Esa es la disyuntiva populista. Pero quiero agregar una cosa de que el populismo es muy negativo, tú lo has dicho, pero eso es un poco en nuestro contexto. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la política, tú sabes, Fernanda, el populist message no es necesariamente algo negativo. Y quiero resaltar de que no hay solo un régimen populista. Hay personas que usan el populismo o conceptos populistas en regímenes democráticos también. Por lo cual eso de solo verlo en los términos bien y mal, para mí solo es válido cuando uno lo ve desde el punto de vista del respeto a las instituciones, porque ahí termina, ¿no? Pero cuando que podría haber un populismo bien usado, un populismo que sería recursos populistas en un buen hasta un cierto contexto. punto, ¿no? Cuando te pasas, digamos, de la raya, la pregunta es ¿dónde está la raya? Para mí la raya es la institucionalidad, ¿no? Cuando tú empiezas a culpar de que se están falsificando elecciones, de que no, que la justicia está solo con los ricos. Claro. Pero hay que tener un poco cuidado, creo yo, de decir, ese es un populista y ese es un malo cuando uno dice algo que es popular, que no necesariamente cuando recoge una demanda es necesariamente algo malo, ¿no? Yo creo que el límite está con el respeto en las instituciones. Okay. Gracias, Sebastián. Victoria, te toca la difícil tarea de cerrar después de que todo el mundo ya... Sí, difícil tarea de cerrar después de que en realidad el concepto yo creo que más o menos ya lo tenemos bastante delimitado. Quizás simplemente para agregar un asunto es que no todos los partidos políticos o no todos los políticos que se identifican con movimientos populares necesariamente son populistas, ni todos los que se identifican con una clase social baja son populistas, y no es necesario tampoco llegar al poder para ser populista. Uno puede tener una campaña política populista, pero quizás sí lo único que me gustaría agregar es que el populismo tiende a también a crear una categoría de la cosa popular como hegemónica, ¿no? Como que existe, como que la cosa popular fuera una cosa indivisible, y capaz que ahí sí se puede de alguna forma contrastar con las visiones más pluralistas de la política, ¿no? O sea, lo que tratan de hacer los populistas muchas veces es que su hegemonía, que esa construcción cultural hegemónica que en general es contra el orden establecido, pueda anteponerse o sobreponerse al orden establecido hasta el momento, ¿no? Lo que ellos tratan de construir es una hegemonía, digamos, alternativa. Entonces ahí lo que empiezan a no dejar lugar es justamente a estas construcciones más pluralistas, es decir, bueno, yo me identifico con esta parte del electorado, pero podemos convivir, digamos, en conjunto con otras expresiones políticas. Está bien interesante, ¿no? Y creo que quedó más o menos definido de qué pensamos y qué líneas podemos poner. Ahora también cuando hablamos de esto, lo primero que surge, como decía Fito, es el peronismo, pero bueno, hoy en día tenemos el fenómeno de Bolsonaro cuestionando la institucionalidad, bueno, lo que ha sido Trump, lo que ha sido el socialismo del siglo XXI, lo que es Marine Le Pen en Francia, lo que es Podemos en España. Desde los que seguimos la política internacional, como que vemos que se le llama populista a muchas cosas muy distintas. ¿Es posible como ordenar esto de alguna forma? Decir, bueno, los tipos de populismo, la clasificación primera que a uno se le ocurre, bueno, el populismo de izquierda o de derecha, o un populismo más político y uno más económico. ¿Cómo alguno se anima como a tratar de ordenar estas ideas o los populismos? ¿Son clasificables? ¿Hay tipos de populismo? Mirá, yo voy a hacer la más fácil de todas, que es hacer la distinción clásica entre el populismo económico y el populismo político. Nosotros estábamos acá trabajando sobre el concepto del populismo como concepto político, pero antes, durante muchísimo tiempo, sobre todo desde el lado del pensamiento económico, se asociaba el populismo con más que con un estilo político, con una política económica determinada, ¿no? Entonces, irresponsabilidad fiscal, tirar, ¿no?, la casa por la ventana, excesivo intervencionismo, ¿no?, excesivo estatismo, excesivo intervencionismo, descuido macroeconómico. Ese era el populismo en política económica, ¿no? Y entonces, claro, otra vez, ¿no?, por el ejemplo clásico de los argentinos o de los mexicanos
de los brasileros en la década del 40, en la década del 50. Esa es la clasificación más fácil de hacer. Parece que con esa clasificación más económica parece como de izquierda el populismo, como que necesariamente es de izquierda. Claro. No sé, Fernanda, ¿vos cómo lo ves? Comparto, ese es uno de los ejes, pero no es el único. Después está el eje de si el discurso es más de izquierda o es más de derecha. Hay populismos de derecha que tienen una retórica desde la élite más antiinmigrante y más de cortar ciertos beneficios sociales y demás. Pero además hay otro corte que me parece bien interesante traer a la mesa, que es uno probablemente menos discutido y lo propone Larry Bartels, que es un colega justamente de Vanderbilt. Dice, bueno, ojo, porque nosotros asociamos en la emergencia de los regímenes populistas con una especie de clamor popular por ciertos valores. Y Bartels estudia los casos de Hungría y Polonia, donde acceden al poder no nuevos partidos, sino partidos tradicionales conservadores con una agenda populista. Pero si vos estudiás los valores de los ciudadanos en un periodo bastante largo, no se mueve la aguja respecto de sus preferencias políticas ni de su autoubicación ideológica. ¿Qué es lo que sucede? Está liderado por las élites que llegan, implementan medidas consideradas populistas porque, bueno, tienden a bypassear las instituciones de contralor y demás, y que tienen apoyo popular, no porque crean necesariamente en un discurso de esa naturaleza, sino porque simplemente se ven beneficiados por las medidas económicas. Y entonces ahí hay un apoyo al régimen. Entonces hay diferentes motores que hacen que la gente apoye los regímenes y también hay diferentes motores o diferentes contextos que impactan el modo en que las élites navegan eso. Y un caso clarísimo es el de Chávez en Venezuela, en ese sentido, porque él fue modificando el modo de navegar sus gobiernos de corte netamente populista. Ahí va. Victoria. Nuevamente no sé si tengo mucho más para agregar y me siento acá en falta, pero sí, obviamente. La próxima cambiamos el orden para que no estés en esta desventaja. No pasa nada, al contrario. Porque escuchar ya es un valor en sí mismo. Obviamente que hay distintas categorías sobre cómo analizar el populismo. A mí me gusta también enfocarnos a veces en el momento anterior al haber llegado al poder, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el momento de las elecciones? ¿Qué pasa en el momento de empezar a instalar a determinadas candidaturas? O sea, ahí también hay momentos donde, obviamente, no solo como el ejemplo que dice Fernanda, que es este ejemplo de, en realidad no llegan, digamos, desde un clamor popular por un descontento generalizado con el sistema y demás, y se da una campaña populista, sino que son un conjunto de actores que llegan y después toman estas medidas populistas, pero sí también lo solemos asociar con momentos de campaña populistas. Y un poco esto que decía Sebastián antes, que es, en realidad, todos los partidos políticos en algún momento utilizan algunas herramientas, sobre todo retóricas del populismo. Todos somos un poquito populistas en alguna forma. No sé si somos populistas, pero sí es un atajo quizás narrativo, sobre todo en campaña electoral, utilizar algunos recursos que podrían ser considerados populistas, y no por eso es que el que va a llegar o la que va a llegar al poder es una populista o un populista, ¿no? O sea, hay que tener como mucho cuidado también cuando se acusa a unos y a otros de populistas, porque a veces son atajos casi que publicitarios, ¿no? De cómo hacemos para que esto se entienda de manera sencilla para la población. Déjame tirar una frase de Lanzaro que tengo, de Jorge Lanzaro, querido profe, que tengo en la cabeza hace tiempo, que es cuando decimos, ¿no? Yo comparto, todos somos un poquito populistas o todos pueden ser un poquito populistas. Y Jorge Lanzaro siempre decía, no es populista el que quiere, sino el que puede. Poniendo el énfasis en que hay instituciones políticas que dan margen para el populismo y otras instituciones políticas que son más fuertes, que dividen el poder, que son más plurales, ¿no? Que a lo sumo podrás tener algún verbo, algún adjetivo, algún concepto, ¿no? Alguna retórica, pero que te impiden tener una política populista propiamente dicha. Yo quisiera hacer un pequeño signo de interrogación con eso de populismos de izquierdas y de derechas, ¿no? A ver. Porque muchas veces el populista de derecha y el de izquierda se parecen muchísimo. Se parecen mucho más de lo que se parece un populista de izquierda a un político de centro-izquierda. Y el político de centro-derecha en muchos casos se parece mucho más al de centro-izquierda que al de populista de derecha. O sea, la teoría de la herradura, ¿no? De que los extremos se tocan un poco. Yo creo que, volviendo a eso, ¿cuál demócrata soy? Es la gran pregunta, ¿no? Y hay una cosa de que pongo una agenda particular en absoluto, digo, no sé, yo tengo esta cosa y esa es la verdad que yo reconozco, que es mi verdad, y que el que cree en mi verdad me sigue
y que no cree en mi verdad es casi un traidor. Eso es lo típico, ¿no? Es una carga moral brutal. El populismo siempre conlleva una carga moral brutal. Claro. Porque si soy tan convencido de mí mismo, lo que dice Fito, no vale, Claro. porque está equivocado. No es un ciudadano que tiene otra opinión que yo, que debatimos, y si yo estoy en el gobierno puedo hacer valer mí, sino yo anquilino su opinión, ¿no? Y lo desprestigio, le insulto, ¿no? Le saco cosas personales, cosas así, porque eso es lo que hace el populismo. Todo vale para que mi doctrina se impone. Y eso pasa en la izquierda como en la derecha, ¿no? Por lo cual, Los procesos populistas de Europa de derecha, que hoy, bueno, o en Alemania directamente, Alternativa por Alemania, tienen esas características. sí. Es que cuando descalificás moralmente al otro, te estás metiendo en el universo conceptual populista, te des cuenta o no. Cuando El populista acepta esto como herramienta, el demócrata no debería. Esa pretensión de hegemonía excluyente, como decía Victoria al principio, por más... Y yo ahí supongo que tengo un matiz con lo que decía Sebastián al inicio en su primera intervención. Por más que el respeto a las instituciones no esté en tela de juicio, el solo hecho de tener un discurso de buenos y malos, defensores de X contra detractores de X, esa zanja, esa línea a partir de la cual se vuelve que el otro es tan diferente con el cual no puedo entablar puentes, con independencia de lo que diga o cuánto respete la institucionalidad, yo creo que es muy malo para la democracia. Porque la democracia, en definitiva, solo funciona si no existe esa pretensión de hegemonía, si aceptamos que hay distintas opiniones y distintos intereses a estar representados. Pero no es difícil dónde está esa línea, porque la democracia también es competitiva, necesariamente, en algún sentido necesita un ellos y un nosotros, necesita una contraposición de diferencias y de... Claro, capaz que, me preguntaba, capaz que la diferencia está en que la diferencia no es moral, no es ética, o la parte institucional, como que... Me resulta para la gente, ¿cómo explicamos, bueno, dónde está la raya entre una democracia con una contraposición saludable, donde hay diferencias, donde hay una alternancia, donde la gente ve alternativas distintas, y en qué momento se cruzó, no, pará, esto ya es otra cosa? Para mí es en la pretensión de exclusión. Okay. Solo este modelo es el válido para este país. Todos los demás están equivocados. Exacto, Bien. es cuando uno lleva el discurso a los que lo leyeron, que capaz que alguien de los que esté mirando este programa seguramente lo va a recordar, a lo que Laclau y Chantal Mouffe de alguna manera, digamos, hacían oda de esto, ¿no? Que era llevar justamente el discurso a una cuestión agonística en la cual había que una hegemonía que tenía que poder sustituir a la otra, que justamente había que poder construir una alternativa que fuera esa alternativa popular que pusiera a estos partidos en el poder. Y también es parte de no reconocer al otro como un interlocutor válido. En esto que decía Fernanda, yo no reconozco que lo que está proponiendo el otro sea una alternativa válida para gobernar un país o para llevar adelante algún tipo de proyecto. Está interesante, dice Victoria. Tenía anotado acá Laclau y Errejón justamente para plantear esta discusión del populismo bueno, ¿no? Hace algunos años en España, que acá consumimos mucho de política española, bueno, apareció un grupo de gente que se reivindicaba populista y que hablaba, bueno, el populismo puede ser de izquierda y todo lo bueno que tiene eso. Entonces, bueno, un poquito capaz que antes de entrar en alguna cosa más local, como te preguntó Fito, eso, ¿hasta dónde puede haber un populismo bueno? O si podemos profundizar, ¿qué puede tener de bueno ese tipo de procesos populistas? Mirá, Chantal Mouffe decía hace unos años, está mal distinguir entre amigos y enemigos, ¿no? Como Carl Schmitt, está mal, ¿no? Porque esa es la lógica de la guerra, no es la lógica de la política. Pero es necesario, la política, decía ella, y yo estoy de acuerdo, consiste en trazar una frontera entre ellos y nosotros. La frontera entre ellos y nosotros es una frontera muy importante. Ahora, esa frontera no puede ser una frontera moral, ¿no? Cuando alguien se pone en la posición de yo porto valores, ¿no? Y el otro es, y no admito que los valores de la otra persona, los valores, las creencias, eventualmente los principios de la otra persona son igualmente válidos, tan válidos como los míos, ahí se está cruzando la frontera de lo peligroso. Entonces, si yo me decís, bueno, del populismo, ¿con qué me puedo quedar de interesante? Me puedo quedar con, no sé, me puedo quedar con la idea de frontera, siempre y cuando esa frontera no sea un muro infranqueable, ¿viste? O un abismo moral, ¿no? Una distinción de carácter moral.
y la inclusión de gente que nos cuesta integrar a la política, para ponerme en abogado del diablo, ¿no? Pero el populismo a veces, o algunos Está muy populismos bueno. parecen haber logrado politizar a gente históricamente por fuera. Bueno, es que el populismo yo creo que en América Latina claramente nace como respuesta a los regímenes oligárquicos, ¿no? Los regímenes que excluían a los pobres, ¿no? Esa es la historia del populismo en América Latina, ¿no? Regímenes políticos excluyentes, donde la gente más pobre no tenía ni voz, ni voto, ¿no? Ni derechos sociales, ni derechos... ¿no? Estaba sistemáticamente excluida. Entonces aparecen regímenes que los incorporan, el peronismo fue eso, ¿no? Regímenes que los incorporan, pero a veces al precio de arrasar instituciones, al precio de pasarle con la planadora a los otros, de ir de frente contra los ricos y de descalificar a los empresarios o de descalificar ¿no? al que consideran ya no su rival, sino su enemigo. Sebastián, ¿cómo lo ves vos? Como tú dijiste, como dijo Fernanda, en ese populismo de excluir, descalificar al conciudadano en el debate público, invalidar su argumento, Claro. ahí no hay nada positivo, ¿no? O sea, ahí estamos de acuerdo, eso es malo. Por eso depende mucho cómo defines populismo. Si me preguntas, para seguir un poco en la línea de mi primera intervención, ¿en qué me quedo? O mejor, ¿qué decimos a partidos políticos que hacen para frenar el populismo? Porque eso también es la pregunta, ¿no? Nosotros, como la Fundación Konrad Adenauer, trabajamos con partidos institucionales, a veces de 186 años, ¿no? Y estos se vienen confrontados con esos nuevos temas. Entonces, ¿qué puedo aprender? Yo creo que una cosa es tomar serio lo que le importa a la gente. Creo que el político tiene que, siempre, como decía Konrad Adenauer, política empieza mirando la realidad. Hay que tener muy fino el olfato por las cosas que realmente le afectan al ciudadano. Y hay que darle respuesta, porque es el votante, es el soberano. No puedo decir, eso no importa tanto, ¿no? Y hacer un debate académico X. No, tengo que hablar de lo que importa a la gente. El populista muchas veces encuentra un vacío en el discurso de la política tradicional y escucha algo que él siente que él puede hablar directo a la gente y tiene un diagnóstico correcto, solo que después cómo lo hace y cómo lo construye, eso es malo. Por lo cual tenemos que hacer eso. Y lo otro es una inmediatez en la comunicación. Muchas veces el populista es un maestro porque muchas veces es personalista en la comunicación, redes, todo eso. Es muy facilón, pero muy efectivo, ¿no? Y eso lo hace difícil los partidos. En esto, Victoria, como ¿qué puede tener bueno? Y enganchado con esto que decía Sebastián, que me parece interesante, ¿qué antídotos hay para tratar de frenar? Bueno, bueno nada. O sea, el populismo de bueno no tiene nada. Que haya algunos movimientos o algunos partidos políticos que se reconozcan como populistas y que sigan esta idea de, bueno, de radicalizar es el camino, entre otras cosas es peligroso porque muchas veces es también adueñarse de ciertas instituciones, ¿no? Somos las únicas instituciones que podemos ejercer la democracia o somos los únicos dueños de la libertad o ese tipo de cosas que se suelen escuchar. Así que de bueno no tiene nada. También es cierto que muchas veces sí es la respuesta de algunos movimientos a crisis institucionales reales, ¿no? Crisis de representación política real en algunos países, no atención de muchas demandas como esto que también decía Sebastián recién. O sea, no necesariamente los populistas aparecen de la nada, de abajo de una mesa y consiguen el apoyo de la gente. Sí, también utilizan muchos atajos en el tipo de soluciones que presentan, ¿no? Pensemos en una ciudadanía cansada, con problemas no resueltos durante muchas décadas, y un candidato o una candidata que da a entender de que con medidas muy simples es muy fácil poder solucionar algunos asuntos muy complejos, ¿no? Ahí es cuando, cuando todo el mundo debería abrir los ojos y quedarse un poco más atento y decir, bueno, no, sí, durante 50 años no pudimos resolver la desigualdad de un país, no la vamos a resolver cerrando las fronteras y haciendo que no entren inmigrantes, por decir un ejemplo quizás muy pequeño. Antídotos muchísimos. Sí. Yo creo que las campañas electorales muchas veces no están trabajando todo lo que deberían trabajar. O sea, las campañas electorales deberían tener un poco ese doble rol de, que mi candidato gane, pero también contribuir a la educación ciudadana de la población y a tener un debate que capaz que es un poco más aburrido, pero que en suma contribuye a que tengamos discusiones más institucionales. Bien. Fito, ¿querías agregar algo? Sí, porque me parece buenísimo seguir tirando la piolita del populismo como respuesta a crisis de representación. ¿No? Crisis de representación en la década del 30, la inclusión de los sectores más populares,
después de los regímenes oligárquicos de principios de siglo, fines del siglo XIX. Y ahora, los populismos de ahora también son respuesta a crisis de representación. Por ejemplo, cuando la competencia política se vuelve demasiado centrípeta, ¿no? Cuando da lo mismo votar al partido A, que al partido B, que al partido C, que al partido D, porque todos hacen exactamente lo mismo, porque todos se corrieron hacia el centro demasiado, hasta el punto de que sus políticas, que sus propuestas son indistinguibles, ¿no? O da lo mismo votar al partido A, al B, al C o al D, porque todos le hacen caso a los expertos, a los sabios de la época. Eso hace que la gente se diga, ¿pero qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene votar si en realidad mi voto no me permite pasar de la política A a la política B? Es interesante porque el corolario... De esta política económica a esta otra, o de esta política comercial a esta otra, ¿no? El corolario de eso capaz que es contrario a lo que usualmente es cuidemos que la discusión no se nos vaya, capaz que el corolario de lo que vos decís es cuidemos que siga habiendo confrontación política, porque si no lo hay, le abrimos la puerta al populismo. Tiene que haber ellos y nosotros, tiene que haber pero que sea institucional. Lo que no puede haber es polarización ideológica. Giovanni Sartori vivía gritando, pataleando contra la polarización ideológica, y tampoco puede haber polarización afectiva, como la que se habla otra, de una tribu que odia a la otra porque considera que la otra tribu son enemigos de la patria, sí, o enemigos de los pobres. Fernanda. Tiene que haber ellos y nosotros. Lo que debemos evitar es el ellos o nosotros. Está buenísimo. Esa pretensión de exclusión, ¿verdad? Y pensando en qué cosas ayudan y qué cosas funcionan en detrimento del establecimiento de regímenes populistas, como vos nos preguntabas, hay algunas vacunas que tenemos en Uruguay, y yo diría sistemas electorales que digamos, que no alientan los grandes personalismos. Esto es decir, que no haya distritos uninominales, que haya listas cerradas y bloqueadas, y cómo funciona acá. Que evita el surgimiento de líderes personalistas o el otro gran factor que va en detrimento, aunque no es una vacuna inefable, son los partidos políticos. Acá no puede venir Juan de los Palotes y largar su movimiento y decir yo soy el candidato y yo hablo con el pueblo y no me apoyo en ninguna institución. Los partidos funcionan como un primer tamiz, sobre todo cuando son partidos institucionalizados, que tienen arraigo popular y demás. Después hay otras características culturales que, sobre todo cuando se asocian con algunos líderes, pueden funcionar como catalizadores. Y estoy pensando cuando este discurso de buenos versus malos se apoya en visiones religiosas más bien extremas. Y esto sucede con los evangélicos en Brasil y con los cristianos evangélicos en los Estados Unidos. Bien. Ahí entramos, sí, y en Europa del Este también. Hay como una cosa medio nacional católica. Nacional cristiana. Para cerrar, me gustaría como bajar la discusión un poquito más al Uruguay y tratar de como reconocer qué hay de esto en Uruguay, ¿no? Que a veces, en general, los uruguayos somos un poco... Tenemos una buena democracia, todos los índices lo muestran, pero a veces un poquito de condescendiente y creemos que esto no nos va a pasar, que esto lo miramos, esto pasa allá, pero a nosotros no. ¿Qué o políticos o movimientos o tradiciones o recursos, capaz que como decíamos hoy en eso de que lo dije yo, no lo dijo nadie más, pero que todos podemos ser un poquito o tener algún atisbo populista, qué recursos, qué momentos populistas, como también hablaba los amigos de Podemos a veces, se pueden identificar en Uruguay en la historia reciente o más allá en el tiempo? ¿Fito? Yo soy una lista. Muy rápido. Francisco Paniza decía que el discurso pachequista, ¿no? Estoy solo con mi pueblo. Pacheco Areco, presidente fines de la década del 60, ¿no? Que Pacheco Areco trataba de evitar las mediaciones partidarias y comunicaba directo. Él decía, me comunico con mi pueblo. Uno diría, ahí hay como un tono populista. Carlos Aldazúa hablaba de un populismo apenas identificable para la década del 40 y del 50. Lo que alguna gente llama el segundo vallismo o el neovallismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estatismo, porque intervencionismo, porque descuido macroeconómico, yo qué sé, políticas de ese tipo. En militares y tupamaros que esquivaron las mediaciones, ¿no? Vaya si las esquivaron, ¿no? Las mediaciones partidarias y las mediaciones institucionales. Uno podría ir a reconocer algunas características del populismo, ¿no? Y a veces, y esto quizás sea en cierto modo polémico también, en el Mujica viejo, en el Mujica de los últimos años, candidato, presidente, en el sentido de Pierre Aristiguí, ¿no? En el sentido de la identificación afectiva con el abajo.
una identificación tan profunda que le lleva a vestirse, como lo que Piero Estegui llama el abajo, con el pueblo, con los más pobres, que le lleva a vivir así, que le lleva a hablar así. Entonces ahí uno podría reconocer ese rasgo del populismo. Pero está. Algunas apreciaciones a la pasada, pinceladas. En la misma línea de lo que dice Fito, sin poder catalogarlo, me parece como rasgo populista de manual, hay algunas declaraciones de dirigentes y activistas muy visibles de la izquierda que hablan de esa cosa entre pueblo y oligarquía. Claro. Capaz que no en esos términos, pero también en esos términos, lo vimos incluso en campaña, y yo he visto una especie de corrimiento a ver, como en la disputa por el espacio cultural, ¿no? O sea, ¿qué debe predominar? Y entonces esa cosa de izquierda cool, en el discurso de algunos se ha transformado en somos los que defendemos a los buenos y nos ocupamos de todos y además defendemos la democracia. Yo no le veo asidero a eso, pero sí lo veo presente en el discurso y me hace ruido. Me hace ruido, porque defendemos la democracia en la medida en que respetamos todas las opciones. Por esto que decíamos, es ellos y nosotros, con nuestras distintas propuestas de política que los ciudadanos elegirán cuáles son. Bien, Fernanda. ¿Victoria? Sí, capaz que siguiendo un poco también lo de Fernanda, yo también observo esto, sobre todo discursivo, un populismo capaz que más desde lo retórico en algunos lugares de izquierda, donde sí hay una búsqueda de radicalización de la democracia, de que la democracia parecería llegar a su nivel más alto si efectivamente se toman determinadas medidas, que solo ellos las pueden hacer. Pero también Cabildo Abierto en algún momento fue un actor que todos temimos que fuera Estaba esperando que apareciera la discusión, cómo hemos populista, naturalizado. Y más reciente en el tiempo, ya mucho más institucionalizado, ¿no? Todos hablamos ya de una institucionalización de Cabildo Abierto, y esto es una demostración de que si Uruguay consigue incluso a los que podrían haber sido de manual esos actores radicales, populistas y demás, encauzarlos y meterlos, bueno, como dentro de nuestra forma de actuar. Pero el senador Manini Ríos, su medio de comunicación y en varias oportunidades, ha habido una suerte de, muchas veces incluso cuestionar la legitimidad de las acciones del Poder Judicial, por ejemplo. Y estas, vuelvo sobre lo que dice Fernanda, no es que uno se agarra un manual y hace un checklist, tienen todas las características, pero bueno, hay algunas cosas que tienen que ver con eso, también una clara identificación también con la familia militar, la gente más pobre, de ese, pero no necesariamente ser el representante de un sector de la población te hace populista, ¿no? O sea, yo lo que sí veo que no hay ahí es todavía una construcción de una nueva hegemonía por encima de la otra. Capaz que sí en algunos valores, sobre todo con respecto a la nueva agenda de derechos. Ahí sí veo que hay un intento de restauración o de volver hacia algunas cosas de construcción de familia, de qué es la familia y demás, donde sí capaz que hay un intento más populista, digamos, por ese lado. Digo, cuando se habla del discurso, por ejemplo, cuando se habla de oligarquía versus pueblo, ¿no? Como se hablaba en los 60, o cuando se habla del gobierno de Maya Oro, ¿no? Y a eso se le agrega connotaciones morales, ¿no? Estos hijos de mala madre, ¿no? Que gobiernan solo para los ricos. Ahí estamos pisando la banquina del populismo, ¿no? Eso es así. Yo no quiero hablar tanto de Uruguay interno, pero quería decir una cosa sobre la llamada nueva agenda de derechos. Igual eso se usa mucho de ambos lados, ¿no? Para polarizar. Se usa de ambos lados porque también muchas veces cuando uno no está de acuerdo con algún postulado progresista, se le tilda rápidamente de extrema derecha. Porque eso también moraliza. También tiene que ser posible opinar diferentes sobre temas morales. Ahora toda esa discusión de la agenda woke, ¿no? Que saben de qué hablo, ¿no? Pero es como, ¿soy woke o soy anti-woke? Y no debe ser así, porque obviamente las cosas no son blancos y negros. Pero son temas donde fácilmente entras con un discurso populista porque apelas fuertemente a emociones. Quiero decir una palabra sobre los evangélicos que han sido mencionados. Nosotros tuvimos un proyecto de investigación muy bueno, donde nuestro principal autor hace una definición maravillosa para mí dónde está el límite, que es entre evangélicos políticos y políticos evangélicos. El político evangélico es un político, es esencialmente un político que es de creencia evangélica, pero habla de esto y habla de cualquier otra cosa, ¿no? Tenemos algunos aquí en Uruguay que son son evangélicos y hablan perfectamente, pero actúan como políticos. Bueno, sus convicciones les guían, está bien, pero también a veces dicen algo diferente que su iglesia, porque son políticos.
el evangélico político llega como un pastor a la política y trata de imponer uno a uno la agenda de la iglesia a la política. Y este es el problema, porque ya no es esencialmente un político, esencialmente una persona religiosa en la política, ¿no? Eso me pareció una linda descripción para explicar dónde está esta línea roja. Y para terminar, quería agregar, es ellos y nosotros dentro de consensos básicos de país. De acuerdo. Eso es. Porque la persona, por mucho que estamos en desacuerdo, compartimos una visión de pluralismo, de democracia, de representatividad, de libertades, ¿no? De derechos que no se tocan en esa discusión. Hablamos sobre temas y podemos increpar dura e intensamente. Ojalá que lo hiciéramos porque si no damos el espacio a los populistas. Pero los consensos básicos, la Constitución, las reglas del juego, no lo ponemos en cuestión. Si eso es el acuerdo, después vamos todos felices a tomar asado el fin de semana y el lunes volvemos a discutir fuertemente sobre temas culturales. Muchas gracias, Sebastián. Creo que es un muy buen repaso de los desafíos que tenemos. Para cerrar, vinculado a esto, les quiero pedir como una reflexión final sobre, obviamente cuando hablamos de populismo hablamos de la tensión de la democracia liberal, de alguna forma, de gente que juega dentro de la democracia pero que la tensiona. ¿Cuáles son, y voy a empezar por Fito, que ya sé lo que me va a contestar y que sé que lo tiene, cuáles son los principales desafíos de la democracia uruguaya? En esto de salir de la condescendencia, de salir de la cosa, está todo bien acá. Ok, nuestra democracia funciona bastante bien, podemos estar bastante contentos, pero bueno, ¿cuáles son los desafíos, cuáles son las zonas amarillas a las que deberíamos estar alertas de que la democracia uruguaya puede tener algún ruido y algún tema para estar alerta? Sí, hay mucho, ¿no? Hay mucho para hablar. Quizás hoy lo que tengo acá, top of mind, como dicen, es la polarización, ¿no? El riesgo de la polarización, el riesgo de la grieta a la Argentina, del que de alguna manera hemos estado hablando, ¿no? en esta mesa, ¿no? El riesgo de la descalificación del otro, ¿no? Eso yo creo que esa es mi principal preocupación. Después hay una larga lista, ¿no? Una larga lista de prácticas que hay que mejorar y de instituciones que hay que cambiar, ¿no? Zafaron los gobiernos departamentales, que pensé que... Bueno, sí. Pero mirá, la verdad que los gobiernos departamentales, sí, hay que reformar los gobiernos departamentales. Te pasaste tu minuto. Dale, querido, dale. Después se lo hablamos otro día. Fernanda. Comparto el diagnóstico de Fito y en línea lo que decía también Victoria hace un rato. Desde mi punto de vista, es responsabilidad de las élites, absoluta responsabilidad de las élites, liderar un debate político de mayor calidad, un debate político, una arena política, ni siquiera un debate, una arena política que incluya un componente de cultivar valores ciudadanos y limitar severamente la lengua a la hora de referirse al otro como un otro con el cual no puedo tender puentes. Me parece que pasa un poco por ahí. Gracias, Fernanda. Victoria. Si me preguntás los desafíos de la democracia más allá del populismo e incluyéndolo, para mí todo. Algo que todavía los partidos políticos no se lo han tomado en serio es la ley de financiamiento de los partidos políticos, cómo ingresa el dinero a la política, cómo sale el dinero de la política, quiénes son los que invierten, porque entre otras cosas los discursos populistas muchas veces vienen de la mano con la descalificación de la clase gobernante o de la clase política en general, que es un término que se utiliza muy habitualmente del populismo, vinculado con la corrupción. Entonces, si de verdad los políticos y las políticas hoy consideran que la plata que les está ingresando es limpia y somos como de verdad creemos un país que estamos libres de corrupción, casi que libres, la discusión profunda sobre el financiamiento de la política me parece fundamental y una ley que sea de vanguardia, ¿no? Porque Uruguay en esto fue el primer país de América Latina en regular el financiamiento público y de los últimos en regular el financiamiento privado y muy mal regulado. O sea, hoy ni siquiera controlamos cómo entra la plata que se destina, por ejemplo, a la campaña política en Internet, que es una cosa chiquita de todo lo otro que hay que regular. Y otro asunto que me parece muy importante para la democracia es la salud de nuestro sistema educativo. O sea, si la mitad de los jóvenes no termina el secundario, yo no puedo pretender que esos ciudadanos del futuro o estos ciudadanos ya del presente tengan las suficientes herramientas para ejercer esa ciudadanía también de manera responsable y que las élites no se vean tentadas también a discursos populistas, porque si la mayoría de mi electorado es un electorado desinformado,
yo me debo hacia el electorado y tengo que ganar las elecciones, entonces esos atajos son más sencillos de tomar. Para mí esas dos cosas son fundamentales. Muy interesante. Gracias, Victoria. Sebastián. Yo voy en época mundialera a responder con una imagen de fútbol. Ese es el desafío del puntero, ¿no? El puntero que en todos los rankings de democracia va ganando, es número 1 en Latinoamérica, pero tiene que jugar cada partido y ganar cada partido para que siga siendo el puntero. Si empieza a aflojar, pues va a quedar 2, 3, 4, 5 y bueno, rápido a la zona de descenso, ¿no? Y te gana Japón. Por ejemplo. Así que creo que ese es el desafío del puntero, de seguir aprendiendo, seguir conservando lo bueno y también poniendo en preguntas algunas cosas para siempre mejorar la democracia, adecuarle también a las nuevas demandas y los nuevos tiempos. Muchísimas gracias a los cuatro. Creo que fue una excelente conversación y con algunas cosas limpias que salieron de eso, bueno, de mantener la confrontación en el territorio institucional con una zona común de acuerdos mínimos comunes, pero sin pretender que esto sea un lugar de todo lindo y sin discordias. Muchas gracias a los cuatro, Fernanda Boidi, Adolfo Garcés, Sebastián Grunberger y Victoria Gadea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pensando Uruguay es un proyecto del Centro de Estudios para el Desarrollo con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Muchísimas gracias por acompañarnos en este 7º capítulo. Nos encontramos el próximo jueves.